Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la parte de gases, ¿sí? Eh, Como habíamos estado viendo la última clase, el estado gaseoso tiene la particularidad que podemos tomarlo como un modelo y ese eh, modelo, digamos, con ciertas acotaciones, ¿sí? Permite hablar de que un gas tiene un comportamiento ideal, ya vamos a ver bien cuáles son esas condiciones, y utilizar una ecuación simplificada que relaciona todas las variables que definen el estado de un gas y de esa manera poder hacer cálculos aproximados, ¿sí? Cálculos, digamos, más sencillos, aunque no tan reales, ¿sí? Habíamos hablado que el estado de un gas queda definido por su presión, volumen, temperatura y la cantidad de materia, que en general se define como los moles del gas, ¿sí? Además, el, en la relación, digamos, entre las diferentes variables, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos considerando dos de ellas para ver cómo se relacionan entre sí y el resto permanece constante. Ahí hemos quedado nosotros en la relación entre el volumen y la temperatura, que eran directamente proporcionales, porque habíamos dicho que a medida que aumenta la temperatura, para mantener la presión constante, las moléculas del gas ocupan cada vez mayor cantidad eh, de espacio. ¿Por qué? Porque tienen mayor energía, chocan más veces contra las paredes del recipiente y para que la presión se mantenga constante tienen que ocupar un volumen de recipiente mayor, ¿sí? Con esto también era recordarles que la presión de un gas queda definida por la cantidad de veces o de choques, digamos, o fuerza que ejercen las moléculas al chocar contra las paredes del recipiente que lo contienen y dividido el área, digamos, de todo ese recipiente, ¿sí? Así que la presión de un gas es proporcional al número de choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Muy bien, entonces, viendo que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales e iguales a una constante, manteniendo constantes la cantidad de gas y la presión, puedo calcular lo que es la relación entre eh, un estado 1 y un estado 2 del gas, ¿sí? Las, y así poder calcular alguna de las cuatro variables, ¿sí? Y también recordamos que siempre la temperatura se mide en grados Kelvin, es decir, la escala absoluta, y como se calcula sumándole el término 273,15 a la temperatura en grados centígrados. Esto es porque de esa manera las gráficas convergen en el cero absoluto. Y una constante que ustedes ya habían visto en la parte inicial de las unidades, y es que la presión, perdón, que las condiciones normales de temperatura y presión de un gas, definidas como 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una atmósfera, bajo esas condiciones, si yo tengo un mol de gas, el gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la variación entre el volumen y la temperatura, podemos ver las gráficas, ¿sí? En este caso la gráfica está
en grados centígrados, por eso no converge en el cero, ¿sí? Pero podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas, en este caso el volumen está dado en mililitros, pero recuerden que las unidades que usamos para volumen eso es de la unidad de medida litro, ¿sí? Todos los puntos por los que pasa esta recta, ¿sí? De cantidad de gas y presión constante se denominan o denominan a esta recta como isobara, ¿sí? Igual presión. Así que en cada punto, aunque el volumen y la temperatura son los que van cambiando proporcionalmente, la cantidad de gas y la presión es la misma. Como ven aquí, comparando estas dos gráficas, donde sí están en grados centígrados y grados Kelvin, utilizando las unidades Kelvin, siempre tengo valores positivos de temperatura y las rectas convergen a en un punto que sería el origen de las coordenadas, ¿sí? A su vez, si pensamos que tenemos para una misma temperatura, el volumen del gas, para una misma temperatura, el volumen del gas va aumentando, ¿sí? Para una misma temperatura, el volumen del gas va aumentando, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué va a pasar con la presión? Si el Aumentar. volumen son directamente proporcionales, el volumen y la presión. No, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Exacto, si aumenta el volumen, disminuye la presión porque deben pensarlo como que el gas se encuentra en un espacio mayor, entonces la presión que se define como los choques de las partículas del gas, ya sean moléculas o átomos, contra las paredes del recipiente, cuando mayor es el volumen, menos van a chocar contra las paredes del recipiente, entonces menor va a ser la presión. De manera tal que a medida que me voy acercando a ordenadas, en estas rectas al origen, son isobaras de menor presión, ¿sí? En este sentido, la presión disminuye. Muy bien. Y nos quedaba tener en cuenta el volumen con la cantidad de materia, es decir, a una misma presión y temperatura. La ley de Avogadro dice que son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, a temperatura y presión constantes, el volumen es proporcional a la cantidad de materia. Si yo quiero mantener la temperatura y la presión, a medida que tengo más gas, para que siga la misma temperatura y la misma presión, ese gas va a ocupar un volumen mayor. Y recordar de nuevo la constante de los 22,4 o 22,414 litros que ocupan un mol del gas a 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una atmósfera, que una constante también hallada por Avogadro. Cuando los gases reaccionan entre sí, ¿se acuerdan que nosotros geométricamente hablábamos de moles de sustancia? Puedo decir en este caso que el hidrógeno reacciona con el nitrógeno para dar amoníaco, y las relaciones estequiométricas podían ser moléculas, moles y volúmenes de gas, ¿sí? En este caso, también masa, por supuesto. La relación entre 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno me daba 2 moles de amoníaco. Y lo mismo ocurre en la relación de volúmenes. Son 3 volúmenes de hidrógeno más 1 de nitrógeno que me dan 2 volúmenes de amoníaco, ¿sí?
Y como siempre las moléculas representadas aproximadamente como la unión entre átomos, la molécula de hidrógeno con los átomos de hidrógeno que son más pequeños respecto de la de nitrógeno, y la de amoníaco donde el nitrógeno es el átomo central y está enlazado a los 3 átomos de hidrógeno. Con las leyes que vimos hasta ahora que relacionan a cada una de las variables con otra, manteniendo el resto constante, se pueden combinar de manera tal que nos queda una relación, digamos, por ejemplo, entre el volumen y la cantidad de materia y la temperatura, que son directamente proporcionales y inversamente proporcional a la presión, y teniendo en cuenta que para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad debe aparecer una constante, es que se define, reordenando, la ecuación de gases ideales. La ecuación de gases ideales que justamente relaciona las 4 variables o los 4 parámetros que definen el estado de un gas: presión, volumen, número de moles en función que sería la cantidad de materia, y la temperatura. Presión en atmósferas, volumen en litros, masa en moles y temperatura en grados Kelvin, porque de este modo la igualdad se cumple cuando aparece una constante de proporcionalidad, que sería la constante universal de los gases, y esta constante universal de los gases adopta un valor definido y unidades definidas. Entonces, el valor y las unidades están directamente relacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está en atmósferas, litros por mol grado Kelvin, el valor de R, constante universal de los gases, es 0,082, utilizamos hasta acá más o menos el valor, no hace falta que recuerden todos los dígitos, ¿sí? Y cuando utilizamos otras unidades, como pueden ser los metros cúbicos por pascal, que me darían directamente los joules por mol Kelvin, el valor que adopta la constante por la conversión de unidades, ¿sí? Que esta la vamos a utilizar cuando estemos en la unidad de termodinámica y representemos a la constante en unidades de energía, 8,314 joules por mol Kelvin. Muy bien. A su vez, ¿sí? La fórmula es la ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a nRT es la ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación de estado me permite definir el estado de un gas a través de la relación entre todas sus variables, la relación matemática entre todas sus variables, y una constante que es la constante universal de los gases. Por supuesto que decimos que un gas ideal tiene un volumen de 22,4 litros. Cuando uno dice que un gas ideal en condiciones normales de temperatura y presión tiene un volumen de 22,4 litros, se refiere a que tiene un comportamiento específico ese gas, y es que las fuerzas de interacción son despreciables y los volúmenes de las partículas que conforman el gas, ya sean moléculas o átomos, son despreciables respecto de todo el volumen que ocupa el gas, porque las partículas están muy alejadas unas de otras. Si yo mido realmente cuál es el volumen de un gas en esas condiciones, me da un valor aproximado al 22,4, ¿sí? Y ya vamos a ver justamente por qué se debe, y es que nosotros estamos hablando de un modelo de gas que tiene una teoría cinético-molecular que lo sustenta, y que con eso facilitamos los cálculos, pero los gases en realidad no tienen comportamiento ideal, sino que tienen comportamiento real, ¿sí?
Muy bien. Como lo veníamos haciendo cuando relacionábamos dos variables de un gas manteniendo el resto constante, esta ecuación de gases ideales, ¿sí? O ecuación general de estado de un gas ideal, me permite relacionar dos estados diferentes de un gas, ¿sí? Un gas en estado 1 y un gas en estado 2. Cuando digo en estado 1 y en estado 2 me refiero a las condiciones de cantidad de materia, volumen, presión y temperatura que pueden cambiar. La ley combinada de los gases entonces relaciona todas esas variables y presión, temperatura y volumen de un gas, y como se trata de la misma muestra de gas, decimos que se mantiene constante la cantidad de materia. Por eso ven que el número de moles queda definido como N1 y aún en el estado 2 se sigue definiendo como N1. Para un mismo gas, para una misma muestra de gas, en diferentes condiciones de presión, volumen y temperatura, puedo igualar ambas ecuaciones y calcular alguna de las incógnitas. Como verán, esto es una relación sencilla y que permite hacer un cálculo de cualquiera de las variables que sea desconocida. ¿Para qué me sirve, aparte de definir estados de un gas, la ecuación de gases ideales? Me sirve para determinar, por ejemplo, la masa molar de un gas, si el gas es desconocido, o la densidad de ese gas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la determinación de la masa molar, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. A su vez, ya sabemos en cuanto a cantidad de materia que el número de moles de la sustancia gaseosa, en este caso, queda definido por la masa que tengo de gas dividido la masa molar, ¿sí? El número de moles es la masa sobre la masa molar. Si reemplazamos al número de moles en la ecuación de gases ideales, ¿sí? Nos va a quedar en función de la masa molar, que sería el dato desconocido en este caso, ¿sí? Porque se supone que el resto los conozco. Cuánto pesa la muestra, la temperatura a la cual se encuentra, el volumen del recipiente que lo contiene y la presión ambiental, ¿sí? O la presión a la cual se encuentra el gas en el recipiente, de manera tal que la masa molar me queda como esta relación: masa de la muestra por R por T dividido presión por volumen, ¿sí? Muy bien. Para la ecuación de gases ideales también es útil para la determinación de la densidad de un gas, ¿sí? En este caso, presión por volumen es igual al número de moles por R por la temperatura, y la densidad, como habíamos hablado en clases anteriores, es la masa de la muestra dividido el volumen que ocupa esa muestra. Y a su vez, recuerdan que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Reemplazando entonces al número de moles por la masa dividida en la masa molar de la sustancia, me queda P por B igual a masa sobre masa molar por RT. Y reordenando, ¿sí? De manera tal de poner la masa dividido el volumen, que es la definición de densidad, me queda que masa sobre volumen es igual a la densidad, que a su vez es igual a la masa molar de la sustancia gaseosa por la presión dividido la constante universal de los gases por la temperatura. Esto serían, digamos, dos formas de cálculo, y para tener en cuenta,
Por ejemplo, acá en este caso, porque va aumentando el volumen del globo que después comienza a elevarse, el globo tiene aire adentro, al calentarse ese aire, la densidad va disminuyendo y el globo se eleva con respecto a la densidad del aire atmosférico. Otra ley de los gases ideales que estudió Dalton es la ley de las presiones parciales o ley de Dalton, donde se orienta al comportamiento de una mezcla gaseosa, es decir, tengo dos o más sustancias gaseosas, ¿cuál es el comportamiento que ellas tendrían al estar juntas? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso me está mostrando que tengo un volumen de 5 litros a 20 grados centígrados de hidrógeno, ¿sí? Que al tener una cantidad de moles de 0,5 tiene una presión de 2,4 atmósferas. La otra muestra, ¿sí? Es un volumen igual de 5 litros a la misma temperatura, 20 grados centígrados. En este caso es helio, el gas contenido, y tengo 1,25 moles. La presión que ejercen esos 1,25 moles de helio en estas condiciones es de 6 atmósferas. ¿Qué ocurre si mezclo ambos manteniendo el volumen constante? Se observa que la presión que alcanza el sistema para el mismo volumen y temperatura es de 8,4, es decir, la suma de las presiones de cada uno de los gases por separado. ¿Y cuántos moles tengo? El número de moles totales es la suma de las muestras que se pusieron en contacto, que sería 1,5 moles de helio y 0,5 mol de hidrógeno, lo que me da un número de moles totales de 1,75 moles de gas. La ley de los gases, en este caso, o de las presiones parciales de los gases, se aplica a sustancias puras que se mezclan. La presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla se define como cada componente de una mezcla ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviese solo en el recipiente. Vieron que yo les dije, la presión total del sistema, una vez que se mezclaron los dos gases al mismo volumen y temperatura, pasa a ser de 8,4. Si se fijan bien, es la suma de ambos. De allí se deduce que la presión parcial de cada gas en la mezcla se define como la misma presión que ejercería si estuviera solo. ¿Por qué puede ser posible esto? Porque como estamos hablando de gases que siguen el modelo ideal, los gases o las moléculas de los gases constituyentes de la mezcla no interaccionan entre sí y por eso se considera que la presión va a ser la misma que si estuviera solo, ¿sí? Es decir, la presión definida como las veces que chocan cada una de las moléculas de cada uno de los componentes del sistema contra las paredes del recipiente. Y esta es, digamos, la presión o la ley de las presiones parciales, ¿sí? Analizándolo, yo tengo una mezcla gaseosa, donde el número de moles totales del sistema, que es una mezcla gaseosa, es la suma de los moles de cada uno de los componentes gaseosos de la mezcla. La presión total que ejercen sigue la misma forma de la ecuación de los gases ideales, nada más que ahora son varios gases y queda definida como la presión total del sistema igual al número total de moles gaseosos por R por T sobre B. La temperatura y el volumen es a la que se encuentra la mezcla, ¿sí? La presión total, entonces, como se supone que los gases no interaccionan entre sí, las presiones parciales son las que
posee cada uno como si estuviera solo, reemplazando cada una de las presiones por su igual según las leyes, la ley o la ecuación de gases ideales, me queda que es igual a la suma de los términos. Como vemos, RT sobre B es constante, entonces me queda como un factor común de la suma de los moles de la mezcla, que sería justamente los números de moles totales. Había una mano levantada, no sé si alguien quiere preguntar algo. No, profe, la levanté sin querer. No hay problema. Gracias. Entonces, si estos gases, que aunque están mezclados, no interaccionan entre sí, definen la presión total del sistema como la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes del gas. La presión total entonces es la sumatoria de los moles por el factor P por B sobre RT. Esta es la ecuación que debemos utilizar para el cálculo de una mezcla gaseosa. Recordar que los moles totales es la suma de todos los moles de gases que componen el sistema, y sabiendo que la presión parcial de cada gas queda definida por el número de moles de ese gas por R por T sobre B, y que la presión total del sistema queda definida como el número total de moles de la mezcla gaseosa por R por T sobre B, si hacemos el cociente entre ambas, vemos que R por T sobre B se simplifica y me queda que el cociente entre las presiones parcial del gas componente de la mezcla dividido la presión total de la mezcla es igual al número de moles del gas sobre el número de moles totales. Y aquí se define a este cociente o a esta fracción como la fracción molar, el cociente entre los moles de uno de los componentes del gas y el número de moles totales o los moles totales del sistema. La fracción molar entonces se define para cada uno de los componentes del gas. La suma de todas las fracciones molares me tiene que dar aproximadamente 1, porque si es una fracción y están todas divididas por el mismo denominador, entonces a su vez, y el numerador está relacionado con ella, con ese denominador, entonces la suma me da igual a 1, ¿sí? Y es importante recordar esta fórmula para los cálculos en presiones parciales, es decir, cuando tengo una mezcla gaseosa. Considerando esta relación, entonces ahora podemos decir que otro modo de definir la presión parcial de un gas en una mezcla gaseosa es igual a su fracción molar por la presión total de la mezcla, ¿sí? Y así quedaría definida la ley de Dalton en cuanto a las relaciones matemáticas de la mezcla de gases en un sistema, por supuesto con comportamiento ideal. Esta ley de Dalton o ley de las presiones parciales de una mezcla gaseosa se aplica para los cálculos, por ejemplo, en la obtención de un gas o cuando se recoge un gas sobre un líquido. Veamos acá que tenemos un sistema que es un sistema complejo de laboratorio donde ocurre una reacción química en este tubo de ensayo calentado por un mechero Bunsen, ¿sí? Una reacción de descomposición donde una sal como es esta, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el nombre de estos componentes? Clorato de potasio, muy bien, ¿qué me da? Por descomposición térmica, cloruro de potasio, muy bien, más oxígeno. Quiere decir que en la descomposición térmica del clorato de potasio se obtiene otra sal
una sal aloidea, ¿sí? Binaria. Esa oxosal me da una sal aloidea binaria y un gas, el gas oxígeno, es decir, sería un modo de obtener gas oxígeno. Pero ¿cómo recojo, cómo recupero ese gas oxígeno para que no se pierda en el ambiente? El reactor, que sería el tubo de ensayo en este caso, tiene, a su vez del tubo de ensayo, tiene una tapa y esta está conectada por un tubo, ¿sí?, a un recipiente invertido que es completo de agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que se equilibran las dos presiones? Yo completo con agua este beaker y lo invierto y lo pongo en otro recipiente más grande, también con agua, lo que hace es que se establezca un equilibrio entre ambos, ¿sí? Y así el gas que se va produciendo, que va pasando las burbujas, el gas oxígeno por el agua líquida, empieza a ocupar parte del recipiente invertido y va desplazando el agua. Cuando va desplazando el agua, al pasar las burbujas por el líquido, arrastran moléculas de agua. Y lo que obtenemos acá justamente es una mezcla gaseosa. ¿Por qué? Porque tenemos el oxígeno producido en la reacción y moléculas de agua que han sido arrastradas por el gas. Se dice que tenemos el gas oxígeno húmedo y la presión total de este sistema gaseoso es justamente la presión de oxígeno, si estuviera seco y solo, más la presión de vapor de agua. Y como les comentaba también, cuando veíamos propiedades de los líquidos, esa presión se encuentra tabulada para diferentes temperaturas. Entonces, para saber, por ejemplo, cuánto oxígeno se obtiene y cuánto reactivo debí poner para esa cantidad de oxígeno obtenido, tenemos que considerar que los cálculos los debo hacer a través de la presión de oxígeno seco. Y para ello, a la presión total del sistema le debo restar la presión de vapor de agua, que la leo según la tabla y la temperatura en que se encuentre. ¿Cómo sé a qué presión está y cuál es la temperatura? En este sistema debo colocar un termómetro que me va a decir la temperatura del agua y voy a considerar que el gas se encuentra a la misma temperatura. Y la presión es la presión ambiental. ¿Por qué? Porque este nivel de líquido está en equilibrio con el nivel del líquido del recipiente mayor, ¿sí? Entonces, solemos tener un medidor de presión en el laboratorio para leer cuál es la presión ambiental, ¿sí? ¿Querían hacer una pregunta? Sí, profe, disculpe. Sí. Usted dijo recién que para obtener el oxígeno, para saber cuánto oxígeno quiero obtener, tengo que utilizar esa presión, esa fórmula de presión, ¿no? Sí. También se podría utilizar una ecuación de rendimiento, ponele, que es lo que vimos en la unidad 1 de estequiometría y eso, para este caso puntual. Sí, sí, pero por ejemplo, sí. A ver, pensemos que vos no sabés cuánto cuánto clorato de potasio pusiste. Y lo único que tenés es la medida experimental del volumen de la mezcla gaseosa, el volumen de la mezcla gaseosa y el dato de temperatura y presión que los medís experimentalmente también, ¿sí? Entonces, de ese modo, ¿vos qué podés calcular? Podés calcular la cantidad de oxígeno producido. Porque si vos no sabés de cuánto reactivo partiste, no vas a saber cuánto oxígeno produciste. Calculando los moles de oxígeno producido a partir de la presión parcial de oxígeno a través de P por B igual en RT, vos sabés cuánto oxígeno obtuviste y podés saber cuánto carbonato pusiste, por ejemplo. Es decir, yo estoy hablando de cálculos cuando vos en realidad no sabes de cuánto partiste, pero vos experimentalmente podés medir cuánto obtuviste de producto, en este caso del producto gaseoso. ¿Se entiende?
Sí, sí, profe, gracias. Y por supuesto que una vez que vos sabés cuántos moles de oxígeno produciste, el problema pasa a ser de estequiometría, es decir, si estequiométricamente 2 moles de clorato de potasio te dan 3 de oxígeno, a partir de los que vos produciste, ¿cuánto clorato tenés que poner? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Bueno. Yo quería aclarar una cosa con Sí. respecto a eso. Sí. La estequiometría, que nosotros les insistimos tanto de que la manejen bien, cómo trabajar con estequiometría, lo van a hacer, por ejemplo, en ejercicios como este, van a aplicar estequiometría, en ejercicios de soluciones van a aplicar estequiometría, en ejercicios de gases van a aplicar estequiometría, manejando otros datos y calculando, digamos, trabajando otras variables, pero la base de estequiometría es la misma. Por eso es muy importante que no le queden dudas con respecto a cómo trabajar con estequiometría. Perfecto. Sí, sí, porque es como que ahora se empiezan a combinar los ejercicios y van a tener resolución cuantitativa de ejercicios que van a tener en cuenta soluciones, gases y estequiometría. Por ejemplo, antes solo veían problemas de estequiometría. A medida que vamos avanzando en las diferentes unidades, entonces se van agregando temas. Y es muy común tener reacciones donde intervengan gases, ¿sí? Muy bien. Tanto que venimos hablando de este comportamiento ideal de los gases, es momento ya de definir cuál es la teoría que sustenta este modelo, que es la teoría cinético-molecular de los gases, que ya los veníamos acotando, ¿sí? Bajo qué condiciones esta ecuación de gases ideales era viable para los cálculos. Los gases están formados por un gran número de moléculas que se mueven de modo continuo y aleatorio, ¿sí? Quiere decir que el movimiento es impredecible de esas moléculas. El volumen de las partículas gaseosas es despreciable frente al volumen del recipiente que la contiene. ¿Por qué? Porque justamente el espacio entre partículas es tan grande que el volumen de las moléculas o de los átomos que forman ese gas es muy pequeño. Y entonces piensa que es despreciable, como que si fueran puntos. Un punto es una representación geométrica que no tiene volumen, ¿sí? Fruto de la intersección de dos rectas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Quiere decir que las desprecio. ¿Por qué puedo llegar a despreciar las fuerzas de interacción? Las que tanto insistimos que eran importantes en el estado condensado, que eran las fuerzas intermoleculares. Nuevamente, porque el espacio es tan grande entre ellas que para que se choquen las moléculas entre sí no hay mucha probabilidad y cuando lo hacen de manera tal que no se produce el acercamiento, no produce una interacción. Por supuesto que esto es una aproximación, ¿sí? Es, digamos, los parámetros que acotan el modelo, ¿sí? Y las moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente en forma elástica. Esto significa que no se deforman, se consideran como esferas aproximadas y nunca pierden su forma, ¿sí? La energía cinética media de las moléculas no cambia en el tiempo si la temperatura permanece constante. Si uno piensa que van las moléculas moviéndose aleatoriamente de este gas en un recipiente y de pronto chocan con las paredes del recipiente o chocan entre sí, la energía cinética va cambiando, ¿sí? Porque se frenó cuando chocó y luego volvió a agarrar una velocidad, digamos, propia del movimiento aleatorio. Para salvar esas variaciones en la energía cinética de cada molécula que forma la muestra gaseosa, es que se dice que todas las moléculas tienen una energía cinética promedio
Y es la misma siempre que la temperatura no cambie, porque se acuerdan que la temperatura es lo que hace que las moléculas se muevan más y tengan mayor energía cinética. Y de allí se deduce la siguiente consideración o postulado que dice que la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. A mayor temperatura, mayor energía cinética, ¿sí? Porque se mueven más las moléculas, aumenta su velocidad. Y la otra aproximación es que a una temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen igual energía cinética, ¿sí? Quiere decir que el modelo cinético molecular de los gases ideales supone que el comportamiento de los gases es el mismo, sin importar que estemos hablando de diferentes sustancias, ¿sí? Está considerando que es lo mismo si tengo una muestra de helio, a si tengo una muestra de oxígeno, a si tengo una muestra de metano o agua a vapor, ¿sí? Todos van a tener el mismo comportamiento y ese sería el comportamiento ideal que se da sobre todo cuando las moléculas del gas, digamos, o el gas en sí mismo se encuentra a altas temperaturas y bajas presiones, que significa que está lo más expandido posible, ¿sí? Están lo más alejadas posible las partículas unas de otras y el espacio entre ellas es muy grande y eso ayuda a que no interaccionen, a que los volúmenes sean despreciables, ¿sí? Todo esto es lo que sustenta la ecuación P por B igual a NRT, digamos, lo que permite que la usemos y que me permite un cálculo sencillo pero aproximado del comportamiento de un gas, sin importar qué tipo de sustancia es. Bueno, acá justamente teniendo en cuenta los postulados de la teoría cinético-molecular, refuerza esto de cuál es la presión de un gas. La presión de un gas queda definida justamente por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Si tengo mayor masa de gas, voy a tener acá, digamos, está representado como que tengo más moléculas, voy a tener mayor presión, ¿sí? Y lo mismo si esas moléculas tienen más energía, voy a tener mayor presión. La presión de un gas es causada por los choques de las moléculas del gas con las paredes del recipiente que lo contiene. La temperatura está relacionada con la energía cinética media de las moléculas, que se deduce justamente de lo que acabamos de ver de los postulados, y la magnitud depende tanto de la frecuencia como de la fuerza con que las moléculas chocan en las paredes del recipiente. En general, entonces... Perdón, Nancy, ¿sí? se ve cortada la parte de abajo, pero creo que solo es el que dice velocidad molecular y para un mol de Sí, cualquier sustancia, no otra cosa, sí, es eso. para que no A tengas que ver, moverlo por lo que tenés un gráfico. bueno, a ver, no sé por las dudas. Bien, entonces, acá tenemos una gráfica que justamente nos está mostrando cómo se distribuye la velocidad de las moléculas en función de la cantidad de moléculas que tengan a esa velocidad, ¿sí? Y fíjense que la energía cinética, recuerdan que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? La energía cinética, entonces, que es función de la temperatura, en este caso tenemos tres
muestras diferentes de gas. Esas 3 muestras diferentes me indican que la velocidad media para una temperatura más baja, ¿sí? Y luego, a medida que va aumentando la temperatura, cómo la velocidad de esas moléculas va aumentando. Fíjense que en este caso tengo temperaturas bajas y moléculas de masa molar grande, en este caso ambas son intermedias, y en este caso tengo temperaturas altas y masas molares pequeñas. Entonces la velocidad media queda determinado por la raíz cuadrada de 3 veces R por T sobre la masa molar. Esto no es cuestión de que veamos cómo se deduce ni acordarse de memoria, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que es lo que se ve en la gráfica, que a medida que aumenta la temperatura, la velocidad aumenta. Ven que esta es la velocidad molecular, ¿sí? La velocidad aumenta. Pero a medida que la masa de esa sustancia, de las moléculas que forman esa sustancia gaseosa es mayor, pues la velocidad será menor, y es en este caso cuando tengo temperaturas bajas, combinado temperaturas bajas y grandes masas moleculares, ¿sí? Muy bien. Y esto también, que la energía cinética entonces queda igual, reemplazando a la velocidad por su igual a 3 medios de RT. Pero en realidad no es tanto recordar la fórmula, sino que se entienda entonces que, a pesar de que hablamos de una energía cinética media, que es la misma para todas las moléculas de un gas a una temperatura constante, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la velocidad con que ese gas se mueva según si sean de mayor masa las moléculas que lo conforman, ¿sí? Entonces se va a mover más lentamente, aunque la energía cinética media sea la misma para todos, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar un poquito lo de la diapositiva anterior a la que cambió? Sí. Lo de teoría cinética molecular de los gases, la parte última, cuando habla de la... Esa es la parte última, a partir de la energía cinética de las moléculas y por qué, digamos, cómo se relaciona con el componente del gas. Bien. Lo que uno tiene que pensar es que las moléculas que forman el gas están en continuo movimiento. Aunque no interaccionen entre sí, van a chocar contra las paredes del recipiente y van a chocar las moléculas entre sí. En algún momento sus caminos se pueden encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos qué pensás? Que esas moléculas que se van moviendo todo el tiempo, cambia de dirección su movimiento porque chocó o contra otra o con las paredes del recipiente. Y entonces, ¿qué pasó? La velocidad no es siempre la misma, ¿sí? La velocidad va cambiando y la energía cinética va cambiando porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así se define, porque es una energía de movimiento. Como no podemos estar definiendo la energía cinética de cada molécula en particular en un instante determinado, lo que se hace es definir la energía cinética del conjunto de moléculas que forman esa muestra gaseosa, diciendo que a una temperatura dada, es decir, a una temperatura constante, todas las moléculas tienen la misma energía cinética promedio, que sería
un promedio entre la mayor cuando no están chocando contra nada a la menor, que es cuando están chocando con otras o con las paredes del recipiente. Y entonces uno habla de un conjunto, digamos, de situaciones diferentes y para eso llegas a lo que es el promedio, ¿sí? Entonces la energía cinética media de las moléculas no cambia en el tiempo si la temperatura se mantiene constante, por un lado. Con esto estamos diciendo que la energía cinética y la temperatura están relacionadas entre sí. ¿De qué manera? De la manera en que cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven más, chocan más, ¿sí? Entonces aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, aumenta esa velocidad de movimiento, ¿sí? Porque un medio de la masa sigue siendo una constante. Y a una temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen igual energía cinética, te está diciendo que no importa el tipo de sustancia, la molécula las moléculas de cualquier gas tienen la misma energía, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, que son las que propone la teoría cinético-molecular, que es la que sustenta que puedas usar la ecuación P por B igual a nRT, se hacen diferentes análisis, como por ejemplo, ante más moléculas, mayor presión, la presión definida como las veces que las moléculas chocan con las paredes del recipiente, ¿sí? Y un análisis que sí te permite diferenciar, aunque todas tengan la misma energía cinética, tres muestras diferentes de gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dice que son muestras, no solo que están a diferentes temperaturas, sino que cambian la masa molar o la masa molecular, ¿sí? Al cambiar esa masa molar, entonces vos ves que hay más cantidad de moléculas que tienen menor velocidad cuando son de mayor masa molar, y hay más moléculas a mayor velocidad cuando tienen menor masa molar. Entonces, a pesar de que vos decís que todas tienen la misma energía cinética, va a variar justamente según el tipo de gas que estás analizando, ¿sí? No sé si con eso te ayuda un poco y es a lo que estaba. Y hay una pregunta en el chat que no entiendo, que pregunta ¿qué se relaciona con el calor? Perdón. Claro, el calor, el aumento con la definición de de calor. No, porque me preguntan, está relacionado con la definición de calor, pero no entiendo qué cosa, si la energía o se está haciendo referencia a la temperatura. A ver. Párate que ahí no, aclaro. El calor no es la energía molecular media, parecido a energía cinética, no. Digamos, lo que puedo decir es que la temperatura a la que se encuentra un sistema gaseoso, si ésta aumenta, puede decir que estoy transfiriendo una forma de energía del medio ambiente a la muestra gaseosa, que es a través de calor, ¿sí? Si aumenta la temperatura de la muestra es porque le estoy dando calor. Ese calor se traduce en un aumento de la energía cinética, pensando que esa energía cinética es energía de movimiento. La energía de movimiento puede ser de traslación, de vibración, viste que en los sólidos un aumento de temperatura produce una mayor vibración de las moléculas, pero en este caso,
amén de la vibración y rotación de las moléculas, lo que, digamos, la componente de energía cinética más importante es la de traslación, ¿sí? Y ese movimiento, digamos, esa energía de movimiento, de traslación que tienen las moléculas es la que después va a influir, por ejemplo, en la presión del sistema. No sé si de ese modo orientamos un poco las preguntas. La energía, acá la pregunta es si el calor no es la energía molecular media. Yo me parece que más que el calor, si hablamos de la energía molecular media, que muchas veces se define como energía potencial, pero en este caso tampoco estamos hablando de energía potencial porque en realidad estamos hablando de partículas en estado gaseoso que tienen mucho movimiento, ¿sí? Y la energía potencial que sería la energía interna del sistema, ¿sí? La energía propia de la muestra gaseosa, ¿sí? Que considera todas las formas de energía posible. No, digamos, de ese modo más o menos tratamos de entenderlo ahora, claro. Aunque en realidad, claro, no estamos analizando tanto la parte termodinámica del modelo, ¿sí? Sino que simplemente decir la relación entre la energía y la temperatura. Sí, lo que yo quería aclarar que no confunden temperatura con calor, son dos conceptos totalmente diferentes. O sea, el calor es energía, la temperatura no. Claro. Claro. Cuando ustedes hacen digamos, el calor es un tipo de energía que fluye y que produce en el sistema, por ejemplo, un aumento de temperatura, ¿sí? Eso. Muy bien. Bueno, en este caso también analizando dos situaciones diferentes. Fíjense, acá tengo una misma muestra gaseosa que sería la de muestra gaseosa de nitrógeno, ¿sí? Con una determinada masa molar. El número de moléculas en función de la velocidad molecular. Si se fijan, tenemos 3 curvas a 3 temperaturas diferentes que me están indicando la cantidad de moléculas que tienen una velocidad específica. Y vemos que para una misma sustancia, justamente la mayor temperatura es cuando presentan la mayor velocidad, ¿sí? Entonces las velocidades de las moléculas de nitrógeno a 3 temperaturas diferentes. ¿Qué pasa cuando comparo diferentes sustancias a la misma temperatura, que era lo que mostraba la gráfica de la diapositiva anterior? Tengo cloro, nitrógeno y helio. El cloro es más pesado, es decir, que tiene mayor masa molar, el nitrógeno intermedia y el helio es el más liviano. Para una misma temperatura, que serían los 300 grados Kelvin, las moléculas de cloro tienen menor velocidad que las de nitrógeno y a su vez menor que las de helio, que por ser el más liviano tiene la mayor velocidad molecular, ¿sí? Esto para hacer un análisis e ir pensando que tengan la misma energía cinética, porque todas tienen la misma temperatura, están a la misma temperatura, tienen la misma energía cinética media, no significa que van a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Porque justamente va a depender de ese tipo de gas que estoy analizando. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque ahora lo que vamos a focalizar es en el proceso de difusión de los gases. La difusión es un proceso de movimiento por el cual una sustancia gaseosa se distribuye uniformemente en el espacio que lo contiene o en el medio en que se encuentra en virtud de sus propiedades cinéticas, ese movimiento continuo que hace que se expanda y ocupe todo el recipiente.
Entonces tenemos estas condiciones. Por ejemplo, un gas confinado en un balón que está conectado por otro a través de una válvula, a través de un cierre que puede abrirse. Si lo abrimos, esa condición inicial del gas confinado a un solo balón pasa a ocupar ambos balones, ¿sí? ¿Por qué? Porque difunde espontáneamente, el gas se expande. Si, por ejemplo, tuviera dos balones con diferente gas, separados por una válvula, inicialmente no están mezclados, pero si abrimos la válvula, luego de un cierto tiempo, los dos gases diferentes se mezclan uniformemente porque justamente expanden, se difunden, ¿sí? Y aquí lo que quiere mostrar es que si tenemos ácido clorhídrico, ¿sí?, que concentrado, entonces se van, eh, digamos, las moléculas del líquido van pasando a la fase de vapor, y el amoníaco sabemos que es un gas, es cuando se encuentran en el medio, reaccionan dando cloruro de amonio. En este caso no es una mezcla, sino que sería una reacción química que se produce entre ambas especies, ¿sí? Y hay otro proceso que también tiene que ver con el movimiento de los gases, y es el proceso de efusión. Es un proceso por el cual un gas escapa del recipiente que lo contiene cuando éste tiene una fisura o un orificio pequeño. Entonces, fíjense que tengo un gas en un recipiente, se produce una fisura y lo que hace es el gas, que se encuentra a una presión mayor, funde porque lo hace hacia el espacio donde la presión es menor, ¿sí? Lo mismo en este caso, fíjense que es un orificio, ¿sí?, no una fisura, y las partículas que forman el gas, cuando en continuo movimiento, logran en alguno de esos movimientos pasar hacia la otra parte del recipiente a través del orificio. Estos procesos de difusión y efusión de un gas fueron estudiados por Graham, de lo cual se dedujo la ley de Graham, que en cierta medida tiene que ver con lo que veníamos viendo recién. Las velocidades de dos gases, de dos muestras gaseosas diferentes, son inversamente proporcionales a sus masas molares. Y en este sentido se puede producir la separación de dos gases diferentes por medio del proceso de efusión. Aquí vemos una mezcla gaseosa, los gases están representados por moléculas que tienen diferente forma y que están separados por, digamos, o están confinados a través de una pared permeable. Es permeable, quiere decir que tiene tamaño suficiente de poros como para que las moléculas del gas pasen a través de ella. Y lo que podemos ver es que van pasando por las diferentes paredes permeables, pero lo que se empieza a observar es que es mayor el número de moléculas de una determinada forma que pasan a través de esa pared permeable, ¿sí? Y es justamente que funden con mayor velocidad las moléculas que tienen menor masa, ¿sí? Aunque todas tengan la misma energía cinética, tienen mayor velocidad las que tienen menor masa, y de ese modo pasan más rápido las paredes permeables y se logran separar del otro componente de la mezcla gaseosa, donde las partículas gaseosas representadas por esferas se definen como las moléculas de mayor masa, ¿sí? ¿Querían preguntar algo? Profe, ¿puede la velocidad
de los dos distintos gases, ¿son inversamente proporcionales o son proporcionales? Con respecto a sus masas molares, son inversamente proporcionales, y acá lo único que hace es una relación matemática de velocidades, ¿sí? Por ejemplo, si este fuera hidrógeno y este fuera metano, puedo decir que el hidrógeno difunde más rápido que el metano, y puedo hacer una comparación cuánto va a difundir más rápidamente porque tiene la masa menor, ¿sí? Es decir, vos lo que podés hacer es una comparación de velocidades en función de la masa. Pero siempre la velocidad es mayor para la menor masa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y hasta ahora lo que hemos visto es el comportamiento de los gases en función de ciertas limitaciones, como eran que el gas se ocupara todas las paredes todo el volumen del recipiente, perdón, porque se expande espontáneamente, y en esa expansión espontánea la distancia entre las partículas es tan grande que el volumen de las moléculas constituyentes del gas se considera despreciable o puntual, y que al ser tan grande la distancia entre las partículas, no hay interacción o es despreciable las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Estas dos aproximaciones que me permiten utilizar la ecuación de gases ideales P por B igual a nRT, justamente son una aproximación que facilita el cálculo, porque la ecuación es sencilla, y entonces yo sé que estoy obteniendo un resultado aproximado, pero gracias a que estoy haciendo un cálculo sencillo. En realidad, todos los gases son gases reales, y nosotros lo que decimos es que se aproximan a un modelo, y al aproximarse a ese modelo, en ese comportamiento puedo utilizar la ecuación de gases ideales, pero en realidad todos los gases tienen un comportamiento real, y yo lo que hago es un cálculo aproximado de ese comportamiento a través de la ecuación de gases ideales. Veamos ahora entonces lo que son los gases reales y en qué influye ese comportamiento real, es decir, cuánto se desvían del comportamiento ideal. El comportamiento real real de los gases, ¿sí?, se debe a que un gas no queda exactamente representado por la ecuación de gases ideales. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares no son despreciables y los volúmenes de las moléculas son finitos, es decir, existen fuerzas intermoleculares y los volúmenes tienen un valor diferente del puntual. Fíjense justamente que ustedes analizaron un ejercicio la clase pasada, me parece que fue, donde veíamos cómo se podía comprimir un gas. Profe, no se ve lo que está mostrando. Ah, bueno. Yo sí lo veía, Nancy. Pues es que tenía ahora sí lo ven todos, ¿no es cierto? Se había puesto en amarillo. Yo sí lo veo. Está bien. ¿Y ahora todos lo ven? Sí, yo sí lo veo, profe. Perfecto, perfecto. No sé si he tocado algo. Entonces, no sé qué es lo que veían ustedes o no veían nada. Yo lo vi en todo momento, pero no sé. Bueno, entonces,
¿Cuándo un gas tiene comportamiento real? Cuando no puedo despreciar las fuerzas intermoleculares y los volúmenes de las moléculas que lo forman son finitos, es decir, no puedo decir que son puntuales o despreciables. Teniendo en cuenta o comparando, digamos, lo que es un gas ideal con un gas real, definimos lo que es el factor de compresibilidad, que es la relación entre P por B sobre nRT, que para un gas ideal es igual a 1. Y los gases reales presentan una cierta desviación respecto de ese factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, entonces, para una misma presión y temperatura y para un mol de un gas, es el volumen real sobre el volumen ideal. Y si para un gas ideal Z es igual a 1, para un gas real es el cociente entre esos dos volúmenes. Estas serían las formas de ir entendiendo en cuanto a la ecuación de gases ideales cómo los volúmenes van a cambiar. ¿Por qué decimos que los volúmenes van a cambiar? Porque en un gas ideal no consideramos el volumen de las moléculas y en un gas real sí una parte del espacio que ocupa el gas está ocupado por dichas moléculas. Veamos entonces la gráfica donde la representación en este caso es para un gas ideal con Z igual a 1 tenemos que para diferentes presiones, ese gas siempre tiene una relación de P por B sobre RT igual a 1. ¿Y qué podemos observar en este caso? Que cuando estoy a bajas presiones, ¿sí? Cuando estoy a bajas presiones, es cuando el gas tiene mayormente un comportamiento ideal, que es lo que estamos deduciendo. Cuando un gas real tiene comportamiento ideal, cuando justamente se encuentra a bajas presiones. Aquí vemos las curvas de nitrógeno, hidrógeno, metano, dióxido de carbono y esta sería la curva de la idealidad. No importa a qué presión esté, el factor de compresibilidad sigue siendo 1, cosa que no ocurre en el resto de los gases cuando va aumentando la presión. Y lo mismo cuando estoy analizando diferentes temperaturas. Fíjense, en este caso, para una misma sustancia, que sería un mol de nitrógeno, cuando estoy a mayores temperaturas, fíjense que hay una curva de 200 Kelvin, otra de 500 Kelvin y otra de 1000 Kelvin. Cuando la curva del comportamiento real se aproxima más al comportamiento ideal del gas, justamente cuando está a mayor temperatura, ¿sí? Entonces, en general, lo que tenemos que decir, y es algo importante de recordar, es que todo gas se considera como un gas real, ¿sí? Y va a tener un comportamiento ideal o más próximo a la idealidad cuando se encuentre a bajas presiones y a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque el gas va a estar lo más expandido posible, digamos, las moléculas van a estar lo más alejadas unas de otras y no van a interaccionar y el espacio que ocupen va a ser mucho mayor respecto del volumen de esas partículas, ¿sí? Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior, cuando yo tenía Z igual al volumen real sobre el volumen ideal no consideramos el volumen de la molécula, pero en el real consideramos una parte. ¿Por qué consideramos una parte?
¿Una parte o un aporte? No te entendí a qué quieres decir. Una Acá, parte porque del ahora, volumen. y ahora lo vas a ver acá, mira. Ah. Este sería el volumen que ocupa el gas, pero una parte de ese volumen son las mismas moléculas del gas. Entonces el volumen del real, ¿sí?, es diferente del ideal. ¿En qué? En un término, en este caso, que hace que sea el factor de corrección del tamaño de las moléculas. Este es el volumen que vos observás y este es en realidad el volumen que vos calculás, el volumen ideal. Ese factor de corrección, ¿qué tiene en cuenta? Ahora sí vamos a tener en cuenta el tipo de sustancia. Fíjense que calculadas experimentalmente para diferentes sustancias obtengo diferentes valores de la constante B. Quiere decir que cada sustancia va a tener un factor de corrección dado por el número de moles del gas y la constante propia del gas. Esta constante propia del gas se halla experimentalmente y se llega a la conclusión de que a moléculas más grandes, mayor va a ser el valor numérico de la constante B o constante de corrección del volumen. Fíjense a su vez cuáles son las unidades de B. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de volumen, el volumen ideal es el real menos un término dado por el número de moles por la constante de cada gas, entonces este término me tiene que dar en litros. Entonces, como tengo número de moles, la constante tiene que tener unidades litros por mol para que después los moles se simplifiquen y todos los términos sean homogéneos en unidades. Entonces, este término de corrección representa el volumen finito ocupado por los n moles de gas, ¿sí? No sé si eso va contestando a tu pregunta y si había alguna otra pregunta que quisieran hacer, que antes había una mano levantada. En el chat no hay nada. Perfecto, gracias. Quiere decir entonces que ahora sí, para un gas real, estoy teniendo en cuenta el tipo de sustancia y estoy corrigiendo un parámetro que es el volumen a través de la constante B, la constante de corrección. A su vez, teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cada sustancia tiene distinto volumen finito o qué es lo que varía? Además de la constante. Tiene distinto volumen finito y ese distinto volumen finito cambia el volumen que ocupa el gas. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, por eso también cuando nosotros vimos los valores de un mol de un gas, el volumen que ocupaba a las mismas condiciones y que decíamos que si eran condiciones normales de temperatura y presión debía ser un volumen constante de 22,4 litros y en realidad si vos medías si era hidrógeno tenía un volumen y variaba poco, pero variaba, bueno, eso tiene que ver con el tipo de sustancia. Y en cuanto a la presión, ¿sí? ¿Por qué analizamos el término presión? Porque tenemos que tener en cuenta la interacción entre las moléculas. ¿Se acuerdan que dijimos que las interacciones eran despreciables y que eso era una aproximación que establecía la teoría cinético-molecular de los gases? En realidad los gases interaccionan entre sí, por eso después pueden licuarse, ¿sí? Las moléculas de los gases. Y en esa interacción aparece un factor de corrección de la presión, ¿sí?
ya que la presión ideal resulta más grande que la presión real, ¿sí? Y en ese factor de corrección aparece la otra constante que es función del tipo de gas, que es la constante A de corrección de la presión. El término es el número de moles al cuadrado dividido el volumen al cuadrado del gas por la constante A, y que relaciona las fuerzas de atracción entre las partículas. Fíjense entonces que aquí también tenemos los valores tabulados, no hay digamos en este caso, no hay una tendencia, digamos, sí se puede ver que aumenta por grupos, ¿sí? O por tamaño, va aumentando el valor de A. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta siempre es cómo A tiene unidades, amén de un valor, tiene unidades correspondientes como para que me dé en atmósferas. ¿Por qué? Porque es un término que aparece en la corrección de la presión. Y por eso aparece litros al cuadrado y moles al cuadrado para poder simplificarse y que este término me dé en atmósferas. La presión entonces ideal es la real más este término, el volumen ideal es el volumen real menos este término, y siendo estos los factores de corrección, podemos decir que tenemos la ecuación de gases reales o ecuación de Van der Waals, que es uno de los que estudió y propuso una ecuación, digamos, ajustada al comportamiento real de los gases, que tiene en cuenta la interacción entre las moléculas y el volumen finito de las moléculas a través de estos dos términos, donde aparecen constantes propias de cada gas y tiene en cuenta entonces las características de la sustancia para definir el estado del gas. En general nosotros no vamos a hacer cálculos más que comparativos entre el comportamiento ideal y real de los gases, ¿sí? Si nosotros no le aclaramos nada en los ejercicios, los cálculos o las resoluciones deben realizarse con los de un gas con comportamiento ideal, ¿sí? Lo que pasa que una cosita, Nancy, para aclararle, porque preguntan si la presión ideal es mayor o menor que la real. O sea, ahí en la ecuación, fíjense. A ver si lo pueden deducir, a ver si lo pueden decir. Esta es la ideal y esta es la real. ¿Qué le hiciste a la real? Le aumentaste, exacto, claro, para obtener la ideal, ¿sí? Entonces sí, la presión ideal es mayor que la real, ¿sí? O la real es menor que la ideal. Esa es la cuestión. Eso por un lado, y me parece que por ahí se confunde con cuando uno se aleja de la idealidad o no. En el caso de que la presión aumente, uno se aleja de la idealidad porque al aumentar la presión interaccionan mucho más las moléculas y entonces nos alejamos de ese comportamiento ideal. Por ahí claro, no sé si a lo mejor esa puede haber sido la confusión de que si era mayor o menor. Claro, y porque a su vez, porque si ustedes aumentan la presión en la que se encuentra un gas, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están comprimiendo. Si lo están comprimiendo, están disminuyendo el espacio entre partículas. Y si disminuyen el espacio entre partículas, hay más probabilidades de que interaccionen entre sí a través de fuerzas intermoleculares. Bien, ¿alguna otra pregunta? En el chat no. Bueno, con esto yo estaría terminando con lo que es el estado gaseoso
no sé, Mónica, si vale la pena que comiences con el estado sólido. Podría empezar a lo mejor con diagrama de fase, que es más claro, cortito. que es lo que lleva menos tiempo. Claro. Sí, me parece bien. Dale. Ahí se están quejando que es demasiado info. Sí. Pero esto, bueno, no, esto van a ver que no tiene mucho de nuevo. Claro, es algo unir que lo ustedes que ya fuimos saben. viendo. Si me dejas para que pueda compartir pantalla. Ah, creí que ya estabas de co-host. Ahí podés. Sí, ahí está. Ahora vamos a ver esto para no seguir con más información, simplemente es como trabajando juntos todo lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros estuvimos viendo, Nancy les dio líquidos y gases. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando vamos cambiando de estado. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos en el estado gaseoso y disminuimos la temperatura? Que es lo que Nancy recién les estaba diciendo, que si yo disminuyo la temperatura, la energía cinética de las moléculas cada vez va a ser menor y entonces va a haber mayor interacción entre las moléculas y vamos a tener un cambio de estado, pasaríamos al estado líquido. Si seguimos disminuyendo la temperatura, más van a interaccionar moléculas entre sí, menor se van a mover y pasaríamos al estado sólido. Obviamente el proceso inverso, si yo voy aumentando la temperatura y me encuentro en el estado sólido, ¿qué sería? Al aumentar la temperatura, las moléculas comienzan a vibrar cada vez más hasta que llega un momento en que se empiezan a romper esos enlaces entre las moléculas o entre los iones, dependiendo qué compuesto sea. Entonces pasaríamos del sólido al líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, sigue aumentando la energía cinética de las moléculas y pasaríamos al estado gaseoso. Ese mismo proceso lo podemos hacer con variaciones de presión. Si yo aumento la presión del estado gaseoso, le aumento la presión, las moléculas, estoy disminuyendo entre las moléculas comienzan a interaccionar entre sí y entonces pasaríamos del estado gaseoso al estado líquido y así sucesivamente al estado sólido. Cada uno de esos procesos, y yo supongo que ustedes ya lo han visto, digamos, en el nivel medio, si nosotros pasamos del estado líquido al estado sólido, se llama solidificación, el de sólido al líquido se llama fusión, del sólido al gas, que también es factible pasar, se llama sublimación, y ya vamos a ver qué compuestos puede ocurrir eso. Del gas al sólido se llama cristalización, del líquido al gas se llama vaporización y del gas al líquido condensación. Cada uno de esos cambios de estado viene acompañado de un cambio de fase y por ende de cambios de energía. Entonces nosotros vamos a tener, si bien todavía no lo vemos termodinámicamente, pero vamos a hablar de delta H de vaporización, delta H de sublimación, de fusión, dependiendo cuál sea ese cambio de estado. ¿Qué pasa si yo grafico, o cómo sería la gráfica, si yo hago temperatura en función del calor agregado? Si nosotros tenemos un sólido y comenzamos a suministrarle calor, la temperatura va a ir aumentando. Si aumenta la temperatura, dijimos recién, de que las moléculas comenzaban a vibrar hasta que comienzan a separarse. Esta meseta que tenemos acá en el punto A, esta meseta que nosotros tenemos acá, ¿qué significa? Que yo le sigo entregando calor, pero ¿por qué la temperatura no se me modifica? Porque ese calor
va a que todo el sólido se funda. Recién, cuando todo el sólido se funda, voy a comenzar a tener aumento de temperatura nuevamente. Entonces, nosotros arrancamos con un compuesto sólido hasta el punto A, tenemos siempre sólido, que le vamos aumentando, entregando calor, la temperatura aumenta, hasta que en el punto A aparecería la primera gotita líquida. Del punto A a este punto, todo ese sólido se va a fundir. Entonces, ese calor que yo le voy entregando no se ve reflejado en un aumento de temperatura, sino que es consumido por ese delta H de fusión para fundir todo ese sólido. En este punto, yo ya tendría todo el líquido, entonces le sigo suministrando calor, la temperatura va a ir aumentando, la energía cinética de las moléculas va a ir aumentando hasta que llegue al punto B. En el punto B, ¿qué ocurriría? Yo tendría la primera burbuja, digamos, de gas, que ese calor ahora, nuevamente igual que recién, no se ve reflejado en un aumento de temperatura porque se consume para pasar al estado vapor todo ese líquido. Cuando yo llegue a este punto, voy a tener de aquí en adelante vapor sobrecalentado si yo le sigo agregando calor. Entonces, el calor o la entalpía molar de fusión es la cantidad de calor que se necesita para fundir un molde sólido en su punto de fusión, y nosotros lo veríamos representado en este punto. El calor o entalpía de solidificación tiene la misma magnitud, pero sería de signo contrario, ¿sí? Porque yo estaría haciendo el proceso inverso. Si ustedes se fijan también, el delta H de fusión siempre es menor que el delta H de vaporización, por eso esta meseta siempre es mucho mayor que esta meseta, que es el de solidificación. Ahí tienen una serie de sustancias donde figura su punto de fusión y donde figura el delta H de fusión también de cada uno de los compuestos. Fíjense que con qué lo relacionarían ustedes a ese delta H de fusión. Mientras mayor sea la interacción que existe entre las moléculas, mayor va a ser ese delta H de fusión. Si comparamos el metano, que es un compuesto no polar, cuya interacción es de fuerzas de Van der Waals, y el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, fíjense cómo varía tanto el punto de fusión como el delta H de fusión. En el caso del aluminio, si bien es una molécula, un átomo, perdón, no polar, pero es un metal, entonces la interacción también es alta. En los cambios de fase, yo puedo graficar esos cambios de fases en relación a presión en función de temperatura. Este diagrama de fase, hay puntos que ustedes lo tienen que tener bien claro o bien identificados. Este punto, que se conoce como punto triple, en ese punto existen las tres fases en equilibrio, es decir, a esa presión y a esa temperatura existen las tres fases en el equilibrio. En el caso del agua, con una presión de 4,58 atmósferas y una temperatura de 0,01 grados centígrados, yo voy a tener la coexistencia del sólido, del líquido y del gas en el equilibrio. En la recta, en esta curva roja que ustedes ven acá, en todos los puntos de esta curva roja, yo voy a tener en equilibrio el sólido con el líquido.
mientras que en todos los puntos de esta curva voy a tener en el equilibrio el líquido y el gas, y en todos los de esta curva voy a tener el equilibrio entre el sólido y el gas. A una atmósfera de presión, que sería este acá, este sería el punto de fusión normal y este sería el punto de ebullición normal, es decir, a la temperatura, en el caso del agua, 0 grados y una atmósfera, es el punto de fusión normal, 100 grados centígrados y una atmósfera es el punto de ebullición normal. Si ustedes se fijan, en este caso ocurre la curva que es con pendiente diferente, la pendiente entre el equilibrio del sólido y el líquido, entre el agua, por ejemplo, y el dióxido de carbono. Eso se debe a, en el caso del agua, el puente hidrógeno y la interacción que existe. Entonces, la energía que yo necesito suministrarle en ese caso es mayor que la que tendría que suministrarle en el caso del dióxido de carbono. El punto triple, bueno, el significado de todos los casos es lo mismo, con la única diferencia, fíjense acá, que yo a presión de una atmósfera y menos 78 grados centígrados o mucho menos temperatura, el dióxido de carbono pasa directamente del estado sólido al estado líquido. El dióxido de carbono es lo que normalmente se suele utilizar para hacer el humo en las confiterías y demás, es justamente pasar del estado sólido al estado gaseoso, el dióxido de carbono o el hielo seco, como se lo conoce. También hay otro punto que es muy importante, que se conoce como punto crítico, y ese punto crítico es un punto donde yo no puedo definir exactamente el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. O sea, en cualquier pasaje del estado líquido al estado gaseoso, yo voy a empezar a ver burbujas de gas, hasta que pase todo al estado gaseoso. En el punto crítico, yo no voy a ver ese pasaje y de golpe voy a pasar del estado líquido al estado gaseoso, supónganse que yo lo tengo en un tubo de ensayo, lo estoy calentando y no voy a empezar a ver esos cambios del estado líquido al estado gaseoso, sino que directamente pasa de un fluido al estado gaseoso directamente. Los sólidos con presión de vapor elevada subliman con facilidad. Si ustedes se fijan acá, las bolitas de naftalina que justamente se utilizan y el olor que desprenden y demás, es porque es un compuesto sólido que pasa directamente al estado gaseoso. Y son sólidos con presión de vapor elevada. Las pastillas que se suelen utilizar para aromatizar los autos o para los baños y demás, que son pastillas sólidas, digamos, y pasan al estado vapor, por eso se los utiliza para aromatizar. Vamos a ir viendo cómo es el pasaje de un diagrama a otro. Supónganse que nosotros arrancamos desde el punto E. En el punto E, ¿qué nos encontramos? En el estado sólido. Yo voy a ir pasando, aumentando la temperatura desde el punto E hasta que llegue al equilibrio o la presión de vapor de equilibrio entre el sólido y el líquido, y recién me encontraría en este punto. Ese punto sobre esa curva roja me estaría significando esa meseta en la curva de temperatura en función del calor entregado. O sea, el punto F en esa curva a mí me significaría
toda esta meseta en esta curva. Si yo le sigo aumentando la temperatura, voy a ir pasando siempre por el estado líquido hasta llegar a este punto. O sea que yo acá me encontraría que voy aumentando o entregándole calor, aumentando la temperatura, siempre en el estado líquido. Cuando llegue al punto B, que va a ser ese punto sobre la curva, yo no voy a salir de ese punto hasta que no pase todas las moléculas al estado gaseoso. Entonces acá yo me encontraría en esta meseta y en esta curva, esa meseta me representa el punto G. Si yo sigo aumentando la temperatura, voy a tener vapor sobrecalentado y entonces me encontraría en este sector de la curva. Y por último, para no atosigarlos más, es que esto se los damos, no lo trabajamos demasiado en esta unidad, pero la presión de vapor aumenta con el incremento de la temperatura, y para no tener que calcular cada presión con respecto a la temperatura, lo que podemos hacer es utilizar esta ecuación donde relacionan dos presiones con dos temperaturas, teniendo en cuenta el delta H de vaporización de cada sustancia y la constante de los gases ideales. El delta H de vaporización de cada sustancia, si bien recuerden que va a depender del tipo de sustancia que sea, la interacción que entre sus moléculas, y lo vamos a asociar como que no tiene variación con la temperatura. Pero la variación del delta H de vaporización es muy poquita con la temperatura, por eso lo podemos tomar como si fuera una constante, y este término sería una constante para cada tipo de compuesto. Entonces, de esa manera nosotros no es necesario que conozcamos directamente presiones y temperaturas en dos estados diferentes, sino que los podemos calcular conociendo el delta H de vaporización de esa sustancia. Bueno, con eso, vieron que no era tanto, con eso terminaríamos. No sé si les queda alguna pregunta o les quedó alguna duda al respecto. No hay preguntas en el chat. Bueno, y no tienen dudas. Yo les quiero hacer un comentario. A mí me preocupa un poquito de que a las clases de consulta no venga nadie, y que no, o vengan 2 o 3 y que son los mismos que participan siempre en clase. A mí me preocupa, no porque no confíen de que ustedes estén entendiendo todos, me da la sensación de que todavía no han empezado a estudiar. Entonces, creo que tienen que comenzar a estudiar antes de que llegue la fecha del parcial, porque si estudian para la fecha del parcial, se les va a complicar bastante y van a tener problemas en el parcial. Y no confíen en que los parciales de seguimiento les va muy bien, porque acuérdense que para el parcial integrador ustedes tienen que justificar, ¿sí? O sea, no es múltiple opción como son los parciales de seguimiento. O sea, ustedes tienen que justificar y hacer cada uno de los ejercicios, justificándolos. Sí, bueno, es como para que no asustarlos, pero por lo menos para que tomen conciencia de que todos los temas que entran para el primer parcial. ¿Se han quedado todos mudos? Sí, los has dejado mudos, Sí, Mónica. Les has hecho una bofetada de realidad. Yo lo que quería decir es que
es ciertamente, han quedado impactados, acá sí. dice su compañero. Es real lo que les está diciendo, acostumbren a hacer bien los cálculos, aunque sea después de que terminan la evaluación formativa. Si ustedes hacen los cálculos rápidos y desprolijos, después hagan bien los cálculos, porque recuerden que después eso es lo que ustedes van a tener que presentar en el parcial como documentación probatoria, ¿sí? Y que recordarles... Profe, que me había cortado. Sí. Y recordarles, pero estamos hablando nada más de que tienen que estudiar mucho. Recordarles que ya a partir de la próxima semana como máximo van a estar restringido el ingreso, ¿sí? Al Zoom si no están registrados con su mail institucional. Lo digo porque veo alguno que otro que aparece como invitado. Si aparece como invitado es porque no está registrado con el mail institucional, ¿sí? No, los ejercicios, pregunta Agostina, si hay que subirlos en algún momento, los ejercicios resueltos de las evaluaciones formativas. No. No, lo que yo apuntaba con mi comentario era, porque por ahí, supónganse, en la clase de consulta del viernes, yo les había preparado un PowerPoint respondiendo todas las preguntas que habían contestado mal y cuál era el justificativo y haciéndole una devolución de cómo justificar esas preguntas. Los dos chicos, porque solo dos participaron, compañeros de ustedes, los dos habían aprobado las dos evaluaciones, o sea que no eran justamente a los que estaban orientadas esas preguntas. Indudablemente que pueden sacar provecho de esa clase de consulta y ver las respuestas, pero para justificarlo por ahí, es un ejercicio, por eso insistimos en las clases de consulta, porque bueno, dando clases por ahí no se les puede responder todas las preguntas o todas las dudas, y que ustedes vayan haciendo esa ejercitación, o sea, de cada afirmación o de cada duda de lo que van viendo,